Iniciamos con las informaciones de este lunes con el tema obligatorio, y es que el Ministerio de Educación y el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP acuerdan dejar el tema de Ordenanza 2417 al Tribunal Superior Administrativo y darán seguimiento a los 22 puntos del acuerdo integral suscrito en marzo del año pasado. Nuestra compañera Wendy Gil con más detalles de este encuentro realizado esta mañana. Luego de intensas manifestaciones a favor y en contra de las ternas para elegir los directores regionales y distritales, la solución al conflicto entre el gobierno y el gremio de los maestros está ahora en manos de los jueces del Tribunal Superior Administrativo. Que estaremos todos supeditados al fallo de esta instancia de la justicia dominicana. No hay otro lugar que dirimirlo que no sea la justicia, y ambos actores acogerse a lo que mediante sentencia emane de los tribunales. En el encuentro, que duró 1 hora y 30 minutos, acordaron además activar las comisiones mixtas que darán continuidad a los 22 puntos del pasado año, entre los que está la evaluación de desempeño, mejora de las condiciones laborales, viáticos para los maestros que viven en las zonas rurales, las docentes embarazadas, entre otros puntos. Lo que estamos propiciando es un clima de diálogo, de encuentro, que permita pues mejorar las condiciones del ambiente del sistema educativo dominicano y avanzar en procura de la mejora de los aprendizajes. El Ministerio de Educación y la ADP se reunirán por separado con el ministro de la Administración Pública para establecer las interpretaciones de la ley, para así tener aspectos más claros con el tema de la Ordenanza 24-17. Una vez el Tribunal Superior Administrativo emita su fallo, entonces el Ministerio de Educación y la ADP se reunirán aquí nuevamente. Desde el Ministerio de Educación, Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Mientras tanto, en algunas escuelas de Cotuí fue paralizada la docencia, así como también en Bonao, Piedra Blanca y Maimón, mientras en liceos ubicados en Villa La Mata y Fantino continuaban las clases con total normalidad. Según nuestro corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, los padres de los estudiantes están angustiados por el conflicto que mantienen los profesores y el Ministerio de Educación sobre los nombramientos de directores regionales. Bueno, y precisamente para hablarnos un poco más ampliado de todo este conflicto que tiene desde hace varios días, pues el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, tenemos a un experto prácticamente en el tema porque ha estado en varias posiciones, tanto en el Ministerio de Educación como en la Asociación Dominicana de Profesores. Tenemos con nosotros en Noticias Telemicro el licenciado Melanio Paredes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias Telemicro. Buenas tardes, Rafaelina, buenas tardes a los amigos televidentes y gracias por la oportunidad de reflexionar sobre un tema tan importante para la sociedad dominicana. Usted que ha estado en varias posiciones, ¿qué piensa de todo este conflicto que ha surgido? Es algo que ya estaba en la ley, luego surgida la ordenanza, entonces finalmente, bueno, es un juez del Tribunal Superior Administrativo que decidirá los resultados. ¿Cuál es su opinión? Es deplorable, sin embargo, el hecho de que se pudieran ver la cara hoy, esta mañana, es un buen auspicio. Claro. Ahora, mandar un tema como el educativo a los tribunales no es lo conveniente. La propia ley establece la creación del Tribunal de la Carrera Docente, donde deben dirimirse los conflictos que se originen en el sector de educación por la característica muy especial de esta área de la actividad gubernamental y de la sociedad en sentido general. Por eso nosotros pensamos que mientras ese Tribunal de la Carrera Docente se pueda instituir, porque a pesar de los años, la ley tiene ya 20 años y no ha sido posible, existe otra instancia que es la Asamblea General del Pacto Educativo. El Pacto Educativo se firmó en el año 2014, en abril, y allí no solamente fue importante llegar a consensos, como establece el que se puedan aplicar el concurso como mecanismo de reconocimiento de méritos, sino que al mismo tiempo se dejaron mecanismos para dirimir los disensos. Y es donde yo pienso que nadie puede alegar la razón absoluta para bloquear la posibilidad del diálogo. En una materia como la educativa, tan importante, tan compleja, que debe proteger el derecho de los niños y niñas a la educación, no pueden haber actitudes de encono y de negativa al diálogo para encontrar las soluciones adecuadas.
Es cierto que el sindicato ha cometido errores, es cierto que no deben paralizarse las escuelas, pero de ninguna manera podemos cerrarnos al diálogo con los interlocutores de los maestros, porque ese es el ejército de hombres y mujeres que tienen que verse la cara diariamente con los alumnos y con los cuales debe, como dijo el ministro en el corte pasado, crearse un ambiente de poder operar, de poder trabajar de manera armónica. Licenciado Paredes, ¿qué mensaje envía este conflicto a la población? El hecho de que algunos directores hayan decidido encerrarse en su oficina para no dar el cargo, el hecho de que haya empujones en materia de educación, ¿qué mensaje llevamos a la población dominicana? Absurdo, y es deplorable que nuestros educadores den ese ejemplo a la sociedad. Debe ser lo contrario. Y yo insisto, hay razones del sindicato para establecer que el concurso esté establecido sin que medie la terna, que siempre hay la posibilidad de que pueda ser manipulada en beneficio de unos u otros sectores. Ha habido casos en que se ha señalado que quien finalmente fue designado no fue quien obtuvo el mayor puntaje, que es lo que establece el concurso. Debe respetarse la carrera docente, pero bajo ninguna circunstancia los maestros deben abandonar las escuelas cuando le asiste o le puede asistir el derecho al respeto a la ley y a la Constitución de la República. Yo entiendo, afectando la docencia, también, que estamos a mitad de un año escolar y que los recursos que se pierden son cuantiosos, además del mal ejemplo que damos a los propios niños y a la sociedad en sentido general. Vamos a aprovechar este momento para escuchar qué piensa la población sobre este conflicto entre ADP y Ministerio de Educación. Así que veamos, escuchemos. Pero en el mismo momento que la política se metió en educación, eso se volvió una porquería. Porque ahí se ponen los políticos, el maestro no es por su capacidad que se elige, sino por sus relaciones con el partido de turno. La manera por concurso como se hacía antes, porque ahora todo se hace violentado, esa es la forma de actuar del PLD. Todas las elecciones se hacen violentadas, se violentan los derechos. Yo lo veo muy mal, deben de dejar a la ADP que designe su gente ellos mismos, porque a eso es lo que hemos estado acostumbrados toda una vida. Ahora eso se ve como política, eso se ve como que ese señor aspira a algún cargo, será presidencial para el 20 y por eso está haciendo todo lo que está haciendo. Yo lo que ya haría es que, como se está perdiendo tantas clases, que le descuenten todo eso a los profesores que están perdiendo clases, que no están dando clases. Se debería de contársele ese dinero a ellos, porque es que ellos están perdiendo, haciendo que muchachos pierdan clases y todos pierdan clases, así no. Desde que un hombre se está moviendo en campaña, ya las cosas cambian. Él es el que tiene que ver cómo paga esa situación de una manera formal y con tranquilidad, porque aquí no queremos presidente en este momento, queremos que funcionen las escuelas. Yo diría que es una lucha de intereses que hay dentro del ministro de Educación y el presidente de la ADP. Bueno, ahí están las diversas opiniones de la población y es que precisamente en ese punto quiero que abundemos un poco. Muchos aseguran que es que no se ponen de acuerdo los intereses dentro tanto de los que son de Danilo como de Leonel. ¿Se pudiera ver reflejado, se está viendo reflejado el conflicto interno del PLD ante esta situación? No, de ninguna manera, y yo siento vergüenza por mi partido. Es un tema en que falta la autoridad institucional del partido. Ciertamente es un conflicto entre actores fundamentalmente que pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana y son incluso del ámbito de trabajo cercano al presidente Danilo Medina. Pero tampoco yo pienso que todos los problemas, por más grandes que sean, tienen que ir a ser resueltos en el despacho presidencial. La ley lo establece. El pacto educativo establece los mecanismos. Siempre hay la posibilidad de apelar cuando se producen diferencias. Ahora, mi partido tiene una gran responsabilidad porque tiene una presencia predominante en los poderes públicos y ciertamente también tiene una presencia importante en los frentes de masa. Por consiguiente, la Secretaría General del partido debía llamar a capítulo tanto al ministro Navarro como a quienes dirigen el trabajo sindical del partido para que esas diferencias puedan ser esclarecidas, se pueda unificar y demos el mejor ejemplo a la sociedad dominicana.
Excelente. Muchísimas gracias al licenciado Melanio Paredes, quien también habla en torno a la política porque es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y, por supuesto, ha ocupado tanto la posición de secretario general de la ADP como ministro de Educación. Nosotros así nos vamos a nuestra primera pausa comercial.